No se cortó. Sí, a ver, déjame ver. Bueno. Sí, no, sí está en directo ya. Ok. Finalizó. Bueno, lo voy a mandar ya una vez. No, sí, está. Debe haber sido otro. Sí, es otro. ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Familia, buenas noches. Papá les bendiga a todos en esta hermosa noche. Es un gusto poder compartir contigo, como hemos hecho en las semanas anteriores. Tenemos aquí un detalle con lo técnico, porque es un programa que realmente no sé manejar, desconozco del programa y he ido poco a poco allí investigando, aprendiendo para poder transmitir de esta forma. Pero qué bueno que me acompañas, qué bueno que estás conmigo. Quisiera esta noche, como siempre, traer a tu corazón algo que bendiga tu vida, algo que nos ayude a todos y que nos instruya. Recuerda que la finalidad de poder hacer estos videos es el que tú recibas una palabra de impartición para tu espíritu, para tu corazón, y eso a todos nos ayude para poder servir a Dios de la mejor manera. Es un gustazo saludarles a todos, así es que les pido por favor me disculpen, el programa lo desconozco y apenas estoy empezando a manejarlo, pero ya estamos aquí. Entonces quiero invitarte para que hablemos este tema que yo dejé inconcluso la semana pasada, el tema de el poder de la bendición. Quisiera allí poder ponerte algunas imágenes para que vayamos haciendo esto mucho más práctico y mucho más dinámico. Entonces yo espero que bendiga tu vida. ¿Qué fue lo que vimos la semana pasada? Los que estuvieron con nosotros, pues ahí estuvimos hablando un poco sobre, primera parte, estableciendo una premisa que es interesante, ya que a través de esta premisa vamos a ir comprendiendo y entendiendo el poder de una bendición. ¿Por qué no debemos menospreciar la bendición? Incluso, ¿por qué debemos apreciarla? ¿Y por qué debiéramos de buscar una bendición? Saludos a todos, amigos. Néstor, un gustazo saludarte, buenas noches. Y a todos los que vayan conectándose, a los que van a ver este video en diferido, espero que sea de bendición para sus vidas. La premisa que establecimos la semana pasada fue: todo lo que no pasa por la bendición no lleva el sello de la aprobación, no lleva el potencial para ser productivo. Lo que no pasa por la bendición, es más, a través de la bendición se desata una vida para que ésta cumpla su propósito. Nuestro espíritu es despertado por medio de una bendición. También hablamos de que Dios ha establecido diferentes autoridades para bendecirnos. Esto lo hace con el fin de bendecirnos. Una de las funciones que tiene la autoridad es bendecirte. No solamente te corrige, no solamente te instruye, sino que también te bendice. De ahí la importancia de estar debajo de una autoridad. Dios estableció, amados, autoridades. Fue Dios quien las estableció. No fue el ser humano. Dios estableció autoridades con el único fin de bendecirnos. Así es que todos los que estamos bajo una autoridad, bajo un manto, una cobertura de autoridad, estamos bendecidos. Cuando se pronuncia una bendición, se está depositando en quien la recibe lo necesario para que viva o para que haga o cumpla el plan de Dios, su propósito y su destino en esta tierra. Así es que Dios estableció cuatro autoridades. De eso hablamos la semana pasada. Número uno, Él mismo es la fuente de autoridad. Él mismo es de donde emana toda autoridad para bendecirnos. Él es el que va y deposita en Adán y Eva su autoridad. Pero también otra fuente de bendición son nuestros padres biológicos en segundo término. Ellos son los que van a depositar en nosotros su ADN y traemos ahí una riqueza de nuestros ancestros y muchas cosas más.
También Dios estableció a los padres espirituales, los líderes, los hombres y mujeres, que Dios pasa por un proceso para enseñarnos, para llevarnos a vivir una vida totalmente diferente. Y por último, Dios estableció a las autoridades civiles. Las autoridades civiles, como los gobiernos y todo lo que emana de ellos, están establecidos por Dios para bendecirnos. Es obvio que el ser humano se corrompió, que la sociedad se corrompió, y por lo consiguiente ellos no están en muchos casos cumpliendo el plan de Dios. Pero a pesar de eso, mis amados, a pesar de que a lo mejor hayan gobiernos corruptos, muy a pesar de que los gobiernos o los hombres inclinen su corazón al mal para beneficiarse de la nación o del país, aun cuando eso está pasando, quiero decirte que Dios tiene todo bajo control. A Dios no se le escapa nada, y tenemos que aprender a confiar en Dios, pero también pedirle a Él que Él siga interviniendo, que aun cuando el corazón de de un líder corrupto, de un líder inclinado hacia el mal, aún con todo y eso, el corazón de ese hombre cumpla el propósito de Dios para esa nación. Por eso necesitamos estar orando por nuestros líderes, por los que nos gobiernan. ¿Para qué? Para que Dios tome control de sus vidas y todo eso depare o termine en el cumplimiento del plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. No le conviene a un país tener a un presidente o a un gobernante injusto. ¿Por qué? Porque la injusticia va a desatar muchos males sobre ese país. Por eso tenemos que estar orando. En resumen, 4 fuentes de autoridades que Dios estableció para bendecirnos, y pudiéramos hablar de ello de una manera análoga. Tú te recordarás que la Biblia señala que en el huerto de Edén, cuando Dios establece a Adán y Eva en ese huerto, dice la Biblia que de la tierra de Edén, porque hay que entender que una cosa es la tierra de Edén y otra cosa es el huerto. El huerto está dentro de la tierra de el Edén. Edén es una expansión de tierra y el huerto está dentro. Por eso dice la Biblia que de Edén, de la tierra, salen estos 4 ríos y riegan el huerto que está dentro de ese territorio. Estos, te decía, si pudiéramos hacer algo análogo, serían como estos 4 ríos que van a bendecir la tierra, que van a bendecir el huerto de Edén. Y la Biblia señala muy puntualmente que estos 4 ríos tienen ciertas características y ciertas riquezas. Bueno, pudiéramos pensar o pudiéramos también decir que Dios establece 4 fuentes de bendición para bendecirnos a nosotros, que son estos 4 ríos. Él mismo establece también a nuestros padres biológicos, y aquel que no tuvo un padre biológico, Dios le regala a través de un siervo, de una mujer que le ama y que le sirve, le regala un padre, una madre espiritual para bendecir esa vida. Y también por último las autoridades civiles. Bien, de eso ahondamos mucho en la semana pasada. También decíamos que Dios es el modelo de impartición de una bendición. ¿Cómo supieron nuestros primeros padres que debía de bendecirse a los hijos? ¿Cómo supieron ellos? Yo inicié hablando precisamente de algo que hizo Moisés cuando estaba al término de sus días. Y antes de morir, él va y bendice. Dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, el último capítulo, que él bendice a los hijos de Israel. Pero ¿de dónde viene esta práctica ancestral? Bueno, es muy probable que Dios le enseñó a Adán y Eva, y ellos comenzaron a hacerlo con sus hijos. Y de hecho lo vamos a ver muy puntual en las Escrituras, porque de Dios aprendemos a bendecir. Cuando Dios bendice algo, está concediendo un derecho. Recuerda que cuando Él termina la obra de la creación, dice la Biblia que Él termina en 6 días la obra de la creación, y el 7º día Él lo aparta, lo separa. Es más, la Biblia dice lo santifica. Y también hablábamos que la palabra santo no tiene la connotación como se tiene en la mentalidad religiosa. En la mentalidad hebrea, la palabra santo es separar algo, hacer la diferencia de algo. Entonces Dios separó de esos 6 días, separó el 7º día y lo consagró para Él, lo santificó. Y dice la Biblia que
lo bendijo. Fíjate, interesante, porque ese día fue bendecido. Y decíamos también que ese séptimo día es como la inauguración de lo que Dios había terminado de hacer. Eso sucede en nuestros tiempos modernos, cuando alguien edifica una oficina, cuando alguien inicia una empresa. Aunque ya todo está dentro y colocado, los empleados están esperando solo el corte de listón de la inauguración para que arranquen con sus actividades. Bueno, el séptimo día es precisamente, equivale a eso, la inauguración que Dios hace para empezar o echar a andar toda la creación. Entonces, cuando Dios bendice algo, que recuerda que Él bendijo la creación, bendijo a nuestros padres, dice la Biblia que cuando creó al ser humano, Dios soltó sobre ellos una bendición y les dijo: multiplíquense y todo lo que tú ya sabes. Entonces, cuando Dios bendice algo, está concediendo un derecho que no puede ser revocado por nada ni por nadie, a excepción de nosotros mismos. Nosotros sí podemos anular esa bendición, o podemos dejarla en pausa de acuerdo a nuestras actitudes o de acuerdo a nuestra desobediencia. Pero toda bendición que Dios establece es irrevocable. La Biblia dice que los llamados, escucha bien, que los llamados son irrevocables. Ok, entonces cuando Dios nos bendice, nos otorga un derecho. La bendición pone en marcha lo creado, pone en acción el potencial que hay en una persona. Y así, eso fue lo que pasó con nuestros primeros padres. Ok, también hablábamos que los padres son una autoridad y que deben bendecir a los hijos. Veíamos el ejemplo de Abraham, cuando él es bendecido por Dios, pero también a la vez él es bendecido por un padre espiritual. Esto es interesante porque también hacíamos notar que el padre de Abraham, llamado Tare, él sale de Ur de los Caldeos junto con Abraham, y recuerda que él viene de una nación idólatra, o sea, pagana. Es muy probable que este hombre no sabía cómo bendecir a su hijo, y tal vez Abraham no había recibido una bendición de su padre biológico, pero Dios le envía a Melquisedec y este hombre le deposita sobre él una bendición espiritual. Y ahí el tema que ya sabemos, cuando él viene después de pelear con aquellos que habían secuestrado a su sobrino, y ya Melquisedec aparece y él lo bendice. Entonces es el primer hombre que recibe una doble bendición en su vida. También hablábamos de que Abraham bendice a su hijo Isaac, y decíamos que la bendición también es parte de una herencia. Es una herencia que se deposita en la vida de los hijos, llámense hijos biológicos o llámense hijos espirituales. Y eso es lo que hace Abraham. Dimos la cita en el video anterior de cómo la Biblia señala que cuando Abraham, después de que muere Sara, él toma otra mujer y tiene hijos con esa otra mujer, pero dice la Biblia que a los hijos de esa mujer solo le da obsequios, regalos, dones, pero, escucha, pero a Isaac, a él le da toda su herencia. Y esto es un reflejo de lo que es el pueblo de Israel. Precisamente esto es lo que pasa con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios le entregó a Israel los pactos, las promesas, todo el servicio cultico del templo, y a las demás naciones, ¿qué le dio? Dones. A las demás naciones no los dejó solos, les dio dones. Pero Israel, por ser el pueblo de Dios, le otorgó algo muy importante. Ok. Entonces, la bendición es parte de la herencia que un padre da. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. ¿Qué vamos a hablar en esta semana? Esta semana vamos a hablar, o este día vamos a hablar sobre la pérdida de la bendición. La bendición se puede perder cuando no lo valoramos, cuando no le ponemos el interés adecuado, y se pierde la bendición. Te doy un ejemplo rápido para ir entrando en materia, y te recuerdas qué pasó con el hijo pródigo. El hijo pródigo, fíjate que recibe la bendición, la herencia del padre, pero es una herencia que no le dura, que se la va a gastar, que la va a derrochar. ¿Por qué? Porque no le dio el valor, tomó la actitud correcta ante la herencia, ante la bendición que el padre le dio. En pocas palabras, menospreció. Como un ejemplo rápido. Pero vayamos ahora al tema de cómo se pierde una bendición. ¿Por qué se pierde? Te dije desde el inicio que se pierde algo que no se valora.
cuando algo no se valora, no se le da la importancia, no se le da el cuidado, es más, no se procura. Y eso es lo que sucede en la vida de muchas personas que van a perder su bendición cuando no entienden la importancia de estar bajo una autoridad. Una de las autoridades que te acabo de mencionar, Dios mismo, nuestros padres biológicos, a los hijos que están en la edad de estar bajo la autoridad de los padres, y en el caso de los hijos espirituales, bajo la autoridad de sus padres espirituales. Ok, quiero que vayas conmigo a Génesis capítulo 27, versículo 4, para empezar a hablar sobre este tema que es interesante. Quiero que veas, lo voy a poner en pantalla, y quiero que veas estos versículos interesantes que se encuentran en Génesis 27, del 1 al 4. Voy a estar utilizando, he comentado siempre, la NBI, aunque yo comúnmente he empezado a utilizar algunas traducciones hebraicas, por razones muy obvias que luego tendré el tiempo de platicártelas. Ok, capítulo 27, versículos 1 al 4 de Génesis dice lo siguiente: Isaac había llegado a viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío, aquí estoy, le contestó Esaú. Como te darás cuenta, ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morirme. Toma pues tus armas, tu arco y tus flechas, y ve al campo a cazarme algún animal. Versículo 4: prepárame luego un buen guiso, como a mí me gusta, y tráemelo para que me lo coma. Y ahí puse yo en letras negritas y subrayadas, dice: entonces te bendeciré antes de que muera. Ok, quiero hablarte sobre esto para que vayamos entendiendo un poquito. Una bendición casi siempre se daba antes de morir, cuando el padre ya entendía o sentía pasos en la azotea, o ya sabía que iba a morirse. Caso de Moisés, que Dios le dijo: ya no vas a entrar a la tierra prometida, aquí te vas a morir. Entonces ellos, antes de morir, van a soltar y van a depositar esa riqueza de bendición, esa herencia de bendición que acumularon durante toda su vida, y la van a soltar en sus hijos espirituales, en este caso en sus hijos biológicos, en el caso de Isaac. Cuando Isaac ya está viejo, dice la Biblia que llama a su hijo Esaú por ser el hijo mayor, porque recuerda que el hijo mayor siempre recibe la mayor parte de la herencia del padre, y es el que recibe la bendición por varias razones. Número uno, porque en el tiempo patriarcal los hijos mayores van a tomar ahora la función de ser el patriarca de todos los demás hermanos. También ellos van a ser los sacerdotes de la familia. Ellos van a ser los líderes, los consejeros. Por esa razón necesitan recibir del Padre la autoridad, la bendición. Como te dije en el video anterior, la bendición es un derecho que Dios otorga a alguien. Bueno, eso es lo que está pasando, eso es lo que sucede cuando se derrama una bendición, cuando el Padre suelta la bendición, llámese espiritual o llámese biológico, le está otorgando a la persona un derecho para ejercer una autoridad, para cumplir un propósito, para ser alguien también que bendice. Entonces eso le pertenecía al hijo mayor, en este caso Esaú. Recuerda que Esaú y Jacob son hermanos mellizos, nacieron por unos minutos de diferencia, nacieron juntos. Entonces el padre sabe, Isaac ya sabe, porque recuerdo una vez más que la bendición es una práctica que se viene haciendo de generación en generación. Así que Isaac se va a morir y él le dice: hijo, haz esto. ¿Para qué? Para que yo te suelte la bendición que te pertenece. Todos sabemos lo que sucede. Todos sabemos que Esaú por ahí le juega mal, y él o se gana la bendición o él absorbe la bendición del padre. Esto no voy a ahondar en esa historia, porque quiero dejar los puntos claros con respecto a la bendición. La Biblia menciona que después de la pérdida de la bendición, la Biblia señala que Saúl lloró, lo lamentó, incluso planeó quitarle la vida a su hermano. Imagínate cuando él reflexiona y se da cuenta la locura que hizo de cambiar su bendición, de canjearlo por un plato de lentejas. Imagínate el concepto que la mentalidad hebrea tiene de la bendición. Dentro de nuestras culturas muchas veces no sucede así. Por eso la gente no se congrega. Por eso las personas no estudian escritura.
Por eso muchas personas viven sin una autoridad, porque ellos dicen que nadie los va a gobernar, nadie los va a mandar, ellos pueden hacer lo que quieran, sin entender los principios de la escritura en cuanto a la bendición, en cuanto a estar bajo una autoridad, en cuanto a conocer y saber quiénes son los que nos pueden bendecir y hasta dónde va a impactar esa bendición de esa autoridad en tu vida o en la mía. Ok, entonces Esaú lo lamentó, lloró e incluso planeó quitarle la vida a su hermano. Pero dice la Biblia que enterándose la mamá de ellos, le dio el consejo a Jacob que se fuera de allí a la tierra de sus parientes. Y Jacob se va. No hay herencia más importante que la bendición de un padre. Los hijos insensatos no pueden, en este tiempo que nos ha tocado vivir como sociedad, en donde se ha perdido el respeto hacia los padres, en donde muchos hijos hoy en día no ven al padre como una autoridad, no lo ven con honra y con respeto. Esto sucede porque ellos no han entendido lo que significa la bendición de nuestros padres. ¿Qué voy a recibir yo? Muy aparte de los bienes materiales, ¿qué voy a recibir yo cuando mi padre me bendice? ¿Qué recibo yo cuando me bendice? En Israel existe la costumbre de que los padres bendicen a los hijos siempre. Cuando yo te digo que esperan hasta antes de morirse para soltar una bendición, estamos hablando que es la bendición final. Pero ellos todos los días bendicen a sus hijos. Hay un día en especial que ellos sueltan una bendición sobre sus hijos, y esos días especiales ellos obviamente lo resaltan, porque ellos entienden la bendición, la importancia de la bendición. Voy a repetir esto: no hay herencia más importante que la bendición de un padre. Por eso te decía, Abraham probablemente no recibió la bendición de su padre biológico, pero Dios le mandó ahí un padre espiritual, Melquisedec, para bendecirlo. Si tú no tuviste la oportunidad de ser bendecido por un padre biológico, quiero decirte que Dios ha formado hombres y mujeres con una riqueza espiritual para depositar en tu vida una bendición que te desate, una bendición que te lleve a cumplir el propósito para el cual Dios te ha establecido. ¿Por qué razón? Porque la bendición es la aprobación de Dios. Cuando Dios bendice algo, está dando su aprobación para que ese algo o ese alguien cumpla con su propósito y cumpla con su destino. Cuando Dios bendijo la tierra comenzó a cumplir con su propósito. Cuando Dios bendijo al hombre, el hombre comenzó a cumplir con su propósito. Así es que la bendición es la aprobación que incluso va a traer productividad a todo lo que hagamos. Quedarnos sin bendición es no tener nada. Quedarnos sin bendición en el concepto bíblico de la raíz hebrea, quedarnos sin bendición es estar desnudos, es no tener destino, no tener propósito. Esaú entendió lo que había perdido muy tarde. Esaú por eso lloró, lamentó e intentó quitarle la vida a su hermano, porque tarde entendió la herencia que había desperdiciado. ¿Podía el papá darle una herencia de bienes? Claro que sí. Isaac era muy rico, como lo fue Abraham. Pero el hombre entendió que para que algo físico, para que un bien económico, para que un bien material sea productivo, escucha bien, se necesita pasar por la bendición espiritual. Si no hay esa bendición de los padres, llámese biológicos o llámese espirituales, lo que tú y yo tenemos en bienes, lo que tú y yo podamos acumular en bienes, no va a ser duradero. No va a alcanzar el propósito que Dios quiere para tu vida. Incluso te voy a decir, no añade dolor con ella.
no añade. Cuando algo viene producto de una bendición, esos bienes, esas riquezas, esos bienes materiales no van a ser para ti un dolor de cabeza, van a ser un disfrute, porque la intención de Dios de bendecirnos no es que usted pierda la cabeza, ni que, como ha sucedido en muchos casos, hayan problemas dentro de los matrimonios, problemas legales por los bienes que ya tiene. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que usted y yo disfrutemos de esos bienes, que no sean una carga, que no sean una aflicción, sino que sean obviamente una bendición, que tú puedas disfrutarlo, pero siempre y cuando pasen por una bendición. Ok. Muchos padres e hijos que ignoran el poder de la bendición no saben de lo que se están perdiendo. En el caso de los hijos, y en el caso de los padres, no saben de lo que están privando a sus hijos, de la privación que tienen. Pero ojo con esto, una vez más, aun cuando el padre desata una bendición sobre los hijos, el hijo tiene que ser sabio y sensato para no echar a perder esa bendición y para que sea productiva en tu vida, para que se cumpla el propósito para el cual esa bendición llega a tu vida. Quiero continuar con otro ejemplo. Jacob bendice a sus hijos antes de su muerte. He venido desde el primer video hablándote un poquito como el antecedente de dónde vino la bendición, cómo la bendición va fluyendo de una vida a otra, cómo se vuelve una práctica, cómo más adelante en el monte Sinaí incluso ya se va a legislar, y te lo voy a demostrar en unos momentos. Ok, fíjate qué interesante. La Biblia dice que José se entera que su padre ya está enfermo. Recuerda que José se vuelve el segundo de Faraón en Egipto, y luego, después de que se revela a sus hermanos, él manda a buscar a su padre con toda su familia y se quedan en una tierra llamada Gosén, que Faraón le da para que ahí vivan la familia de José, en este caso Jacob, y todos sus hijos y su familia. Ok, entonces José se entera que su padre ya está enfermo y va a visitarlo. Él va a llevar consigo a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín. Que estos dos hijos de José le nacieron en Egipto con la hija de un sacerdote pagano. Ok. Jacob los va a adoptar a Efraín y Manasés. Jacob los adopta como sus hijos y los bendice incluso antes de morir, así como lo va a hacer con sus demás hijos. Quiero que veas que en Génesis capítulo 48 versículo 20, esto es lo que tú y yo muchas veces pasamos por alto en las escrituras. El pensar que todo esto ya quedó abolido, el pensar que todo esto ya no funciona en nuestros tiempos, nos hace perder la riqueza de lo que hay dentro de estas palabras, dentro de estas acciones, dentro de la fe que estos hombres expresaron en ese momento. Quiero llevarte a Génesis 48, 20 y vamos a leer allí un poquito sobre este texto. Mira bien. Jacob va a bendecir ahí el título dice Jacob bendice a Isaac. No, Jacob va a bendecir a sus 12 hijos. A ver si estoy equivocado. Isaac. Ok. Jacob va a bendecir a sus 12 hijos. Y esta bendición, el título que dice Jacob bendice a Isaac no es equivocado, pero voy a usar el texto, porque esta bendición que Jacob, Israel como lo conocemos también, va a soltar sobre sus hijos, en este caso los hijos de José, que él los adopta a Efraín y Manasés. Esta bendición él la establece para todo el pueblo de Israel. Desafortunadamente, como tú y yo no conocemos de la cultura de Israel, pero si tú te dieras el tiempo de investigar, te vas a dar cuenta que hasta hoy Israel sigue soltando esta bendición a sus hijos, a todos los hijos de los, como le conoce la gente, de los judíos o de los israelitas. Lo voy a leer en la versión NBI, que dice: aquel día Jacob los bendijo así. Mira, esta será la bendición que en Israel se va a pronunciar. Y ojo,
que lo está estableciendo el patriarca Jacob. Mira que dice: esta será la bendición que en Israel se habrá de pronunciar. Y da las palabras: que Dios cuide de ti como cuidó a Efraín y de Manasés. De este modo Israel dio a Efraín la primicia sobre Manasés. Recuerda bien que Manasés era el hijo mayor de José, pero Jacob lo va a bendecir, bendice al menor en lugar que el mayor. Pero lo importante aquí es que dice la Biblia que este patriarca establece, ordena, da ese mandamiento, que es la manera como se va a bendecir a Israel. Y de ahí en adelante comienzan los patriarcas a bendecir a sus hijos con esta bendición que Jacob estableció para sus descendientes. Esta bendición quedó registrada, y por ser un mandato de parte del patriarca Jacob, se siguió pronunciando de padre a hijo. Esta bendición incluso va a ser parte más adelante de la bendición sacerdotal. Y quiero que vayas conmigo porque vamos a ver un poquito sobre la bendición ordenada a los sacerdotes para ser bendecidos. Voy a ponerte allí la diapositiva para que tú veas. Y allí está la bendición sacerdotal. Mira cómo vino la bendición evolucionando, cómo vino llegando. Por eso yo algo que durante estos estudios que he hecho, algo que he entendido es que lo que hacen hoy en día los judíos, como le llaman, o los israelitas, para ti, para mí son cosas raras, porque estamos desconectados de la cultura y de la práctica, y leemos la Biblia de manera superficial y la leemos siempre aplicando nuestra cultura. Lo leemos en un contexto cultural occidental y no en el contexto cultural correcto. Por eso es que nosotros pues vemos raro todo esto, pero ellos siempre lo han practicado, ellos siempre lo han hecho así, porque desde un principio ellos recibieron esas prácticas, y que más adelante fue confirmado en Sinaí. Quiero que veas esto interesante. La bendición sacerdotal. La bendición sacerdotal, como he dicho en otros videos, no es una bendición judía. No es una bendición de Moisés. No es la religión de Moisés, ni la estableció la religión judía. No tiene nada que ver. Esta bendición Dios se la da a Moisés. Tenemos que aprender, familia, a entender esto y a quitar de nuestra boca esos términos que nos pusieron muchos años atrás la religión, y nos dijo que eso es judaísmo, y nos dijo que son fiestas judías, y nos dijo que es la ley judía y que la ley de Moisés. Nada de eso es así. Se le llama ley de Moisés en honor a que Dios a través de Moisés hizo llegar su ley a Israel, pero no es ley de Moisés. No fue algo que Moisés se sacó de la manga de sus pensamientos y comenzó a escribir leyes. No, Dios le entregó esas leyes. Así es que son leyes del Señor, como también las fiestas son fiestas del Señor. Ok, entonces quiero que veas esto interesante. Por medio de Moisés, la bendición pasó a ser un mandamiento, una ordenanza, para que se cumpliera por parte de los sacerdotes al pueblo de Israel, que más tarde obviamente sería una nación. O sea, Dios le va a entregar ahora el derecho, la autoridad a los sacerdotes para bendecir a Israel. Ahora ya no solo era responsabilidad de los padres biológicos, como se venía haciendo, como lo hizo Abraham, como lo hizo Isaac, como lo hizo Jacob. Ya no, ahora también va a ser una responsabilidad de los líderes espirituales, del sacerdocio arónico y levítico que Dios estableció en el desierto para bendecir a el pueblo de Israel. O sea, ahora también es una responsabilidad para los que enseñan, para todos aquellos que están al frente de una congregación y están enseñando, están trayendo el mensaje, el consejo, aquellos que están instruyendo al pueblo. O sea que todos aquellos que somos líderes espirituales tenemos la responsabilidad de bendecir. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hemos estado haciendo? Comúnmente lo hemos estado haciendo como aprendimos. Hay muchas, y déjame decírtelo así, hay muchas prácticas
que se pasaron cuando el protestantismo llegó, que se pasaron de la iglesia romana y se las trajo el protestantismo. Algunas cosas obviamente las rechazó, pero otras se las trajo, y esas mismas fueron pasándose de una religión a otra religión. Ok, pero esta ordenanza no fue idea de ninguna religión. Esto es una ordenanza que Dios estableció, en Israel para su pueblo. Buenas noches, Sergio, bendiciones. No había visto aquí tu mensaje. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Ok, quiero que sigas viendo esto. Mira, ahora ya no es responsabilidad de los padres biológicos, también ahora es responsabilidad de los padres espirituales. Estos hombres que nos enseñan, que nos instruyen, tienen la responsabilidad de bendecir al pueblo. Ok, vea lo que dice Números capítulo 6 versículo 22, que es lo que tienes en pantalla. Lo voy a leer y mira lo que dice. Mira, esto el Señor lo dijo. Por eso te repito, hay que cambiar nuestro vocabulario. Nosotros muchas veces repetimos todo lo que nos dicen, y no lo investigamos. Y lo decimos porque lo dijo un gran, no sé, líder espiritual, y lo tomamos como cierto. Pero quiero que veas que dice Números 6:23. Estoy leyendo en la versión NBI. Dice el Señor: diles a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras. He dicho siempre que hay principios en la escritura inamovibles. Una de ellas es que Dios no hizo ni dijo nada de la casualidad. Detrás de esas palabras hay una razón, hay un propósito, hay un porqué, hay un destino. Nosotros debemos de tenerlo siempre presente para no pretender anular algo que Dios dijo, o dejarlo sin efecto, o pensar que solamente funcionó en el pasado y que hoy ya no necesitamos de ello. Quiero que veas. El Señor hablando y le dice, le ordena, diles a Aarón, le dice a Moisés, dile a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los hijos de Israel con estas palabras. Yo sé que esto tú y yo estamos ajenos. Esto tú no lo escuchas, esto es raro. Lo que te voy a decir ahorita lo vas a escuchar hasta raro. Mira, ¿cómo se bendice? Y da las siguientes palabras en los versículos que continúan. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Y versículo 27 dice: así invocarán mi nombre sobre los hijos, o sobre Israel, sobre los israelitas, para que yo los bendiga. A veces pensamos que invocar el nombre de Dios es solamente decir, no sé, un juego de palabras. O decirle, Señor, ven, Señor, manifiéstate, Señor, ven a este lugar y bendícenos. A veces pensamos que esa es la única forma. Pero quiero que veas que aquí, fíjate que la Biblia nos está dando ¿qué te diré? Una guía de lo que realmente debemos hacer. De cómo se establece, cómo se invoca el nombre de Dios y se establece en la congregación, en el pueblo. Y es de esta manera. Si tú y yo aprendimos de otra forma, que sería muy bueno saber de dónde vino y de por qué lo hacemos así, sería muy bueno para que tú investigues y te des la tarea y puedas entender por qué lo venimos haciendo así, por qué no lo hacemos como la Biblia dice. Yo te he comentado en otros videos que desafortunadamente por esta doctrina de la sustitución o de la suplantación se cambiaron muchas cosas que Dios estableció en su palabra por enseñanzas y mandamientos de hombre, dejando nula la escritura y estableciendo estas ordenanzas de hombre que no se sabe de dónde vinieron. Ok, quiero que veas esto. Es de esta forma que el nombre de Dios es invocado en la vida del pueblo, se establece en la vida del pueblo, sobre este pueblo que Dios ama, y que de esta manera va a ser bendecido, va a ser prosperado, va a ser añadido. ¿Para qué? Para desatarlos y que cumplan su propósito en Dios. Hay un texto que se encuentra en Efesios 1:3. Efesios 1:3. No lo tengo ahí en pantalla, pero te lo voy a decir. Dice la Biblia
que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Yo sé que lo has leído. Efesios 1:3. Si no, léelo. Efesios 1:3. Dios, dice el apóstol Pablo, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales por medio de su Hijo. Y aquí, cuando nosotros leemos muchas veces esto, pasamos por alto los contextos, pasamos por alto la cultura, pasamos por alto la costumbre de Israel. Y decimos, bueno, si ya me bendijo con toda bendición espiritual, entonces ya no necesito de nadie más, porque ya Él me bendijo, estoy bendecido ya. Pero dejamos de ver que Dios estableció 4 fuentes de bendición. Para que esto se cumpla, Él estableció 4 ríos de bendición, para que tú cumplas tu propósito. Y son, decíamos, Dios mismo, nuestros padres biológicos, nuestros padres espirituales y los gobiernos civiles, que ellos muchas veces no están cumpliendo esa función porque desconocen de las escrituras. Bien, pero quiero que veas que estas riquezas espirituales cada vez más se vienen alcanzando con un mayor potencial. ¿Y de qué manera? Cuando tú y yo leemos lo que dice Efesios 1:3, que Él nos ha enriquecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales por medio de su Hijo, no debemos de olvidar que también el Hijo, a través de su Espíritu, estableció 5 oficinas ministeriales. Y aquí es donde tenemos que ir armando el rompecabezas, porque muchas veces, mira, nos hemos acostumbrado nosotros los creyentes a tomar un versículo de la Biblia aislado de los demás textos, o una palabra aislado de todo el contexto, y lo aplicamos. Yo no sé si tú pudieses leer una carta tomando solamente algunas palabras o algunas frases de la carta. Yo te aseguro que tú no podrías entender y no podrías conocer el mensaje completo de la carta si solamente lees algunas palabras y esas palabras las aplicas sin el contexto general. Entonces eso muchas veces nos pasa, y cuando leemos estos versículos decimos, ¿para qué? Es más, yo no necesito congregarme, yo no necesito un pastor, yo no necesito hacer lo que la Biblia señala, si ya el Señor me bendijo con toda bendición espiritual. Quiero decirte que mucha gente ha abusado de lo que conoce como la doctrina de la gracia, que yo he dicho que realmente este asunto de la gracia no apareció cuando el maestro viene. Dios siempre ha hallado gracia, o Dios siempre ha establecido su gracia con la humanidad. Que la humanidad no la buscara y no la procurara, eso es punto y aparte, pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así es que Él no es que le nació el amor hace apenas 2000 años cuando vino el Hijo de Dios, cuando vino su Hijo, o no es que empezó a perdonar cuando vino su Hijo hace 2000 años apenas, y antes era un Dios sin misericordia y que no perdonaba. No es así. Entonces estos textos muchas veces nos llevan a tomar pensamientos e ideas y a sacar conclusiones equivocadas, erradas. Ahora, para que esto se cumpla en nosotros, dice la Biblia que el Señor estableció, Efesios capítulo 4, 16, dice que Él estableció 5 oficinas ministeriales. ¿Para qué crees que las estableció? La Biblia dice que es para bendecirnos, para equiparnos, para enseñarnos, para adiestrarnos, y que se cumple el propósito de Dios en nuestras vidas. Así es que estos líderes espirituales Dios los estableció para bendecir tu vida. Ok. Es así como somos bendecidos y como cada autoridad espiritual o padre espiritual cumple su función. Pero esto también es una responsabilidad de cada padre, bendecir a sus hijos. Y cada hijo debe de procurar obtener la bendición mediante un corazón. Escucha esto, porque te dije que cómo se pierde la bendición. Escucha esto. Mediante un corazón que honra y obedece. Y esta es la clave. Buscando la bendición del pastor y creyendo que con la oración del pastor o porque le pongan manos, su situación va a cambiar y los problemas se le van a resolver. Eso, mis amados, no lo veas como algo aislado.
la oración de tus líderes espirituales van a tener un efecto siempre y cuando tu corazón esté en obediencia y en honra. Si no, no se va a poder hacer. Si no, no se puede hacer. Porque Dios no puede bendecir algo que está bajo desobediencia. Dios no va a bendecir jamás Dios algo que está en deshonra. No lo va a bendecir. Va en contra de su legalidad. Va en contra de su justicia. Ok. Entonces, es así como se cumple el mandamiento con promesa que vamos a ver más adelante. El de los hijos, cuando dice honra a tu padre y a tu madre. La bendición descansa sobre tu obediencia. Ya voy cerrando, familia. La bendición descansa sobre tu obediencia. Mientras que tú no tengas un corazón obediente, mientras que tú no tengas un corazón que honra, quiero decirte que usted va a poder pedir oración a medio mundo. Va a pedir oración a todo el que quiera, pero su vida no va a cambiar, su situación no va a cambiar si usted primero no alinea su corazón a la obediencia y a la honra. Entonces, esto es algo interesante que tú tienes que aprender. No importa cuánta gente ore por ti, no importa cuánta gente tú le pidas que ayune por ti, si usted no alinea su corazón a la obediencia y a la honra, quiero decirte que usted no va a obtener la bendición que Dios quiere incluso para tu vida. Mira lo que dice ahí la Biblia. Y dejé estos textos y puse ahí muy grande el encabezado: la bendición descansa sobre la obediencia y la honra. Donde no hay obediencia y donde no hay honra, quiero decirte que la bendición está lejos. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 28 versículo 2. Dice el Señor: si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán para siempre. Pero mira que antecede a la obediencia. La mayoría de la gente solamente busca las palabras o los textos de bendición, pero ignora los textos de obediencia, los textos de responsabilidad, los mandamientos a cumplir, y eso los pone a un lado. Y te decía hace un momento, desafortunadamente, porque la famosa doctrina de la gracia te hace pensar que eso ya no lo necesitas hacer, porque el Señor fue obediente por ti, porque el Señor cumplió todos los mandamientos por ti y tú no tienes que cumplir absolutamente nada. Y eso no es cierto. El Mesías vino a cumplir lo que le correspondía a él, pero a ti te corresponden cumplir en algunas cosas. ¿Cuáles? Obedecer. ¿Cuáles? Honrar. Ok, mira que dice: si obedeces al Señor tu Dios, ahí está la condición. Entonces todas las bendiciones que siguen en el versículo 3 en adelante de ese capítulo 28 van a llegar sobre tu vida. Si lo puedes leer, léelo en tu casa y vas a mirar qué tantas bendiciones Dios tiene para tu corazón, para tu familia, para tus hijos. Dios es un Dios de amor, siempre ha estado interesado en bendecirnos. Ok, Éxodo capítulo 20 versículo 12: honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de larga vida en la tierra que te da el Señor. Esto es para los hijos tanto biológicos como espirituales. Mira la condicionante honra. Ya vimos hace un momento en el capítulo 28:2 la obediencia. Ahora mira aquí la honra. Y si seguimos más adelantito, mira en Hebreos, precisamente vas a mirar que hay algo interesante que se menciona. Hebreos 13:17, y este es en la versión Reina Valera, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pero mira lo interesante: obediencia. Ahora, obviamente aquí tienes que entender algo, porque tampoco podemos nosotros como pastores abusar. Aquí tenemos que entender que la obediencia que se exige tiene que estar acorde a lo que Dios ha dicho. No se trata de solo obedecer por obedecer porque yo soy el líder espiritual. No, se trata de que la obediencia que se me pide tenga que ver con lo que Dios ha dicho, no con mis caprichos personales y no con deseos vanos de una persona, porque ahí tendríamos que entender que las cosas no están yendo por el lado correcto. Ok, entonces, sea esta una autoridad biológica o espiritual, cada una se puede recibir o se puede recibir de cada una bendición en una dimensión en particular.
Los padres, Dios ha depositado en ellos una bendición en una dimensión, los biológicos, y los espirituales en otra dimensión. Aquel que todavía no entiende la bendición de estar bajo una autoridad se está perdiendo de la riqueza y herencia que se obtiene por medio de ella. Seguirá huérfano, seguirá desnudo y sin propósito. Eso, mis amados, esto es importante, el entender que toda bendición para que se cumpla requiere de la obediencia. Te voy a dar un ejemplo rapidito. A mí me gusta mucho poner ejemplos prácticos, bíblicos, para que lo puedas ligar. Cuando Dios bendijo a Adán y Eva, los bendijo con toda bendición espiritual. Cuando ellos pecaron, ellos renunciaron a ciertas bendiciones. Y entonces, fíjate bien, Dios les entregó a ellos en el huerto, les entregó vida, les entregó bendiciones y les entregó todo bajo su autoridad. Ellos lo perdieron por el pecado. Ellos abrieron la puerta a la muerte y a las maldiciones. Y por eso dice la Biblia que Dios dijo: maldita será la tierra por causa de Adán. Y a la mujer dijo: vas a tener con dolores a tus hijos. Mira que Dios es fiel. Y Dios es justo. Y Él previno antes al hombre. ¿Quiénes anularon esa bendición? El mismo ser humano. Dios no se las quitó. Nadie te va a quitar una bendición que Dios te ha dado, a menos que tú mismo la desprecies o la menosprecies y no la estimes. Ok. Dígase un momento. Aquel que todavía no entiende la bendición de estar bajo una autoridad se está perdiendo de la riqueza y herencia que se obtiene por medio de ella. Seguirá huérfano, seguirá desnudo y sin propósito. Reconocer autoridad, mis amados, es sinónimo de humildad. Escucha esto. Reconocer autoridad es sinónimo de humildad. Cuando los líderes espirituales llegan a un nivel muy alto, muchos de ellos se sienten que no necesitan ya a nadie a quien rendirles cuenta, y eso es un peligro, porque eso habla del orgullo de nosotros. No importa qué tan alto Dios te lleve, no importa cuántos milagros tú hagas, no importa cuánto Dios te use, tú necesitas una autoridad en tu vida, porque eso habla de tu humildad, eso habla de tu sencillez, eso habla de un espíritu humilde y obediente, porque tienes a quien obedecer y tienes a quien honrar. La persona que no tiene a quien obedecer ni a quien honrar, ¿cómo su espíritu va a ser capacitado? No hay forma. Ok, entonces por eso reconocer autoridad es sinónimo de humildad. Es estar bajo un manto de bendición, como lo estuvo Eliseo bajo el manto de bendición de Elías. Pero también es un compromiso a la obediencia. No es solamente, como dije anteriormente, que mucha gente anda buscando quién es el mejor pastor, el que tiene la iglesia más grande o el que predica más bonito, porque ahí me quiero congregar para que me bendiga. No, si de tu parte no hay un compromiso de honra y de obediencia, la bendición va a llegar a todos lados menos a tu vida. La bendición la van a tomar todos aquellos hombres con un corazón de honra y de obediencia, y a ti jamás te llegará nada. No porque Dios no quiera, sino porque tu corazón no se ha hecho un recipiente apto para que la bendición sea retenida en tu vida. Y aunque oren y aunque te pongan manos, eso es lo que va a pasar. Escucha esto. Quien ha aprendido a vivir bajo la sombra de una autoridad, descansa y disfruta de ella. Quien ha aprendido a vivir bajo la sombra de una autoridad, descansa y disfruta de ella. Quiero concluir con esto porque no hablé mucho de las autoridades civiles, que Dios les va a pedir cuenta un día. Todos los presidentes, hoy en día se está buscando que se juzguen aquí en la tierra. Pero quiero decirte que el juicio más temible es el del cielo. Y un día todos compareceremos delante de Dios. Todos los presidentes, lo que se sabe y lo que no se sabe, en ese día serán juzgados. Lo que conocemos y lo que desconocemos en ese día serán juzgados.
Mira lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 1, 2, pero voy a leer el 3 para no alargar más esto. Mira que dice la Biblia con respecto a los gobernantes civiles. Mira, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo, porque están para hacer juicio. Mira lo que dice ahí más adelante, como una pregunta, y dice: ¿quién quieres librarte del miedo de la autoridad? Mira que dice: haz lo bueno y tendrás su aprobación. ¿Qué te dije yo? Que la bendición es el derecho, la concesión, la aprobación de una autoridad. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Tendrás la bendición de la autoridad si tú haces lo bueno. Deseo con todo mi corazón que esto que te he enseñado caiga en terreno fértil, que tú lo puedas asimilar, que tu espíritu lo pueda asimilar, y que si tú has estado huérfano espiritualmente, le ores al Señor para que Él te establezca en una familia con un padre y una madre espiritual que te bendigan. Pero recuerda, porque mucha gente se va de la congregación incluso diciendo: en esa congregación yo nunca fui bendecido. Y aunque hay otros que dicen: aquí Dios me está bendiciendo como nunca antes yo lo había sentido. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué? Porque no hay un corazón obediente ni un corazón de honra. Recuerda bien que la bendición va a descansar en la obediencia y en la honra. Sin estas dos actitudes en nuestra vida, la bendición jamás logrará su efecto positivo, jamás llegará a cumplir su propósito en tu vida. Te animo a que si tú no tenías esa actitud, la tomes. Te animo a que tú veas, si eres hijo, a tu padre biológico como una autoridad en medio de todos sus errores, porque eso es otro asunto. Todos los seres humanos cometemos errores, pero a Dios le plació depositar en vasos de barro, en vasos imperfectos, en vasos frágiles, en vasos falibles, depositar esa bendición del cual tú y yo beberemos. Deja de ver los errores de tus papás espirituales o biológicos y concéntrate en lo que Dios puso en ellos para bendecir tu vida. Déjame hacer una oración por tu vida, por tu familia, y pedir al Padre que te guíe para que seas un hombre que reciba en su tiempo una herencia de bendición. Padre, te doy gracias en esta noche por este tiempo que tú me has permitido, y te pido, amado Dios, que tú bendigas a cada persona que está viendo este video, que lo verá en diferido, Padre. Que sea de bendición para su vida, Señor. Que podamos entender la necesidad de estar bajo una autoridad, bajo un abrigo, bajo un manto, Señor, de bendición sobre nuestras vidas. Pero también que podamos hacer compromisos de obediencia y de honra, Señor. Entendiendo que esta es la llave, es la clave, Señor, es el secreto para que toda bendición que nuestros padres espirituales y nuestros padres biológicos desaten sobre nuestra vida se cumpla para la gloria y la honra de tu nombre, Padre. Gracias, Señor amado, y te pido, Eterno, que seas tú bendiciéndonos en todas las áreas de nuestra vida, que aprendamos a bendecir como tú lo estableciste en tu palabra, que bendigamos a nuestros hijos de esta manera, así como tú lo estableciste, Padre. En el nombre de tu amado Hijo te doy gracias y te pido, Señor, que tú nos des esta noche un descanso, Señor, un sueño renovador, un sueño, Padre, reparador, y que podamos descansar en tus manos, Eterno. Que mañana levantarnos, bendito Dios, podamos hacerlo con mucha fuerza, con mucho vigor, con mucho ánimo, y que seamos bendecidos por tu Espíritu. Padre, muchas gracias. En el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Familia, como siempre, ha sido un gustazo poder estar con todos ustedes. El Eterno les bendiga muchísimo y nos estamos viendo la próxima semana con otro tema. A lo mejor estos temas para algunos son polémicos, pero están en la Biblia y alguien tiene que tocarlo. Si los demás no lo han tocado, alguien tiene que tocarlo, y Dios me ha permitido a mí tocarlo
con el único fin de no precisamente crear discusiones y contradicciones, con el único fin de traerte esta información, esta enseñanza que te instruya y que te ayude a servir al Dios eterno de una mejor manera. Muchas gracias por este tiempo, les mando un fuerte abrazo a todos, bendiciones y nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense.